Muchas gracias, diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Gracias por la invitación. Saludarlas a todas y a todos con mucho cariño, con mucho respeto también, ya quienes nos siguen en las redes sociales. Decir y reconocer también que esta iniciativa de la diputada Irma Juan Carlos, junto con compañeras legisladoras, para que este 5 de septiembre sea también el Día Nacional de las Mujeres Indígenas, así como es el Día Internacional en memoria, pues, de Bartolina Sisa, que sea este Día Nacional sirva y nos oriente a la visibilización, pero que esta visibilidad, esta visibilización tenga por objeto el fortalecimiento de los derechos, del fortalecimiento de los derechos de todas las mujeres, que se refleje en iniciativas, en mayores iniciativas, que se refleje también en mayores presupuestos y que esta legislatura de la paridad de género también tenga y sea congruente con ese avance para todas nuestras hermanas indígenas. Si hablamos de paridad, si hablamos de igualdad sustantiva, si hablamos de avances, sobre todo con quienes han sido mayormente vulneradas en sus derechos, tenemos que poner en el centro y con urgencia a nuestras hermanas mujeres indígenas, todas las niñas y las mujeres mexicanas, pero empecemos con esta vocación de atender con más urgencia a quienes han vivido y han sido vulneradas en sus derechos durante décadas. Ese es el compromiso que tenemos ahora y así es como se tiene que reflejar en la legislatura de la paridad de género. Yo tengo lista, Irma, una presentación, pero entiendo que no nos toca todavía, ¿no? Porque veo que le están poniendo. O me constriño a lo que tú indiques. No, tienes para presentar la diapositiva. ¿Listo? Sí, listo, ya está. Perfecto. Arrancamos entonces. De acuerdo con el INEGI, hay 8.2 millones de mujeres indígenas en México, tanto hablantes de lenguas indígenas como no hablantes de lenguas indígenas, pero autoadscritas. El Coneval también registra algunos datos muy importantes en relación con jefaturas femeninas y el promedio de edad de jefaturas femeninas de mujeres indígenas en este caso es de 54 años, mientras que la de jefaturas masculinas de hogares indígenas es de 47 años. 54 años mujeres como promedio y 47 en hombres. La tasa de mujeres hablantes de lengua indígena que no saben ni leer ni escribir de 60 años y más es del 72.2%. Tenemos ahí una deuda muy amplia del Estado mexicano. Cuando hablamos del promedio de 30 a 59 años, se reduce a un 36.8%. Y luego cuando observamos entre los 15 a 29 años, se reduce a un 10.9%. La brecha entre hombres y mujeres hablantes de lengua indígena que no saben leer y escribir es de un 2%. Aquí el reto es incidir como Estado mexicano en todos los rangos de edad, pero con mayor urgencia también en nuestra población joven. De acuerdo con los datos del informe Omisión e Indiferencia 2013 realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, los datos de muerte materna en México reflejan que la protección a la salud materna es precaria, sobre todo para las mujeres en situación de vulnerabilidad, siendo las mujeres indígenas uno de estos grupos. Con base en datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en 2010, los estados del país que concentraron el mayor porcentaje de muerte materna en hablantes de lengua indígena fueron Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Yucatán, Chiapas. Siguiente. Para garantizar, si hablamos del efectivo acceso a la justicia en condiciones de igualdad, el Estado mexicano, a través de sus poderes, a través de sus órdenes de gobierno, tiene que garantizar a las mujeres indígenas que cuenten en todos los juicios y procedimientos con intérpretes y defensores que comprendan su lengua y cultura. Solo existen 1,649 intérpretes acreditados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en todo el país y el Cuerpo de Defensores Públicos Bilingües de México solamente cuenta con 25 integrantes.
La falta de traductores e intérpretes hace a las mujeres indígenas más vulnerables a la violencia institucional, que se traduce en omisiones tales como hacerlas esperar, negarles el acceso a los servicios públicos de justicia, obligarlas a declarar en español para finalmente ser culpabilizadas por la violencia de la que son víctimas, revictimizarlas. El miedo a ser violentadas por las instituciones es, de hecho, otra de las principales causas, según la Red de Abogadas Indígenas y X Justicia, por la que las mujeres indígenas no acceden a la justicia. Siguiente. De acuerdo con el Coneval, este Consejo para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el género es la primera condición que agudiza la pobreza. El 35% de las mujeres vive en situación de pobreza y el 7.4% en pobreza extrema, frente a 33.9% de los hombres que padecen pobreza y 7.5% pobreza extrema. Pero añadamos la violencia por causa de género que viven las mujeres indígenas y los trabajos de cuidado, esta conocida por muchos años como doble y triple jornada, trabajar afuera, trabajar adentro y además vivir situaciones diversas de violencias, tanto afuera como adentro. Segundo factor de vulnerabilidad es la pertenencia étnica. En este caso, los indígenas son más pobres que quienes no pertenecen a esta población. Un 39.2% de personas indígenas están en situación de pobreza extrema, 35.6%, 39.2% en pobreza y 35.6% en pobreza extrema, mientras que de la población que no pertenece a ningún grupo étnico, el 33.8% está en situación de pobreza y 5.6% en pobreza extrema. Siguiente. Urge que como parte de los compromisos las entidades federativas también hagan su parte. Las comunidades han vivido en el abandono, en el olvido, en la marginación, reportándose en varias, por ejemplo, comunidades indígenas, enfermedades que en otros contextos ya fueron erradicadas hace mucho tiempo. Por ejemplo, la tuberculosis asociada a la extrema pobreza. En el caso de la diabetes está azotando con poblaciones prácticamente enteras, por ejemplo, en el caso de Sonora, las mujeres seris, las mujeres y los hombres con CAC están viviendo una situación terrible de salud en el caso, por ejemplo, de la diabetes. No tienen agua potable y viven en condiciones muy severas de olvido y de marginación. Siguiente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a decir por parte de la legislatura, de esta legislatura de la paridad de género? Nuestros compromisos principales. Bueno, ya Irma estaba subrayando algunos y se seguirán subrayando seguramente en esta reunión virtual tan importante que tenemos. Yo subrayaré algunos de lo que hemos hecho a través también de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas. Siguiente, por favor. Hemos aprobado la paridad constitucional. 9 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que ahora se contemple el principio de paridad de género. Ese principio ahora atraviesa nuestra Carta Magna y vamos a ver en qué aspectos en concreto además incide en la vida de nuestras hermanas indígenas. Siguiente. De acuerdo con las modificaciones hechas, la paridad indígena se encuentra asentada en el artículo 2 constitucional. La población indígena elegirá representantes ante los ayuntamientos. Se respeta la autonomía, pero se tendrá que observar el principio de paridad de género. El INE está obligado a garantizar en el próximo proceso electoral lo necesario para lograr el empoderamiento de las mujeres indígenas, rurales y campesinas, para que ejerzan sus derechos electorales como candidatas y parte de los cabildos. Aprobamos también reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Modificamos 8 leyes generales y federales y visibilizamos a las hermanas indígenas en la reforma. La reforma considera como violencia la restricción de los derechos de las mujeres cuando se están poniendo por encima de sus derechos la aplicación de tradiciones, de costumbres o de sistemas normativos internos que vayan en contra del ejercicio de sus derechos humanos. Se establece que los pueblos y comunidades tienen derecho a elegir a sus representantes, a sus autoridades. Sin embargo, también se deberá garantizar la participación de los hombres y de las mujeres en condiciones de igualdad y de paridad. Se contemplan penas, porque es un delito, la violencia política contra las mujeres en razón de género o por ser mujeres. Se contemplan penas que van de 1 a 6 años de prisión y de 500
a 300 días de multa, pero esto además se incrementa en una mitad cuando se cometan en contra de una mujer perteneciente a un pueblo o a una comunidad indígena. Debo señalar que de las mesas de trabajo y los parlamentos que hicimos, varias compañeras, varias hermanas indígenas participaron y nos subrayaban toda la violencia política de la que han sido objeto en estos años. Siguiente. La ley de amnistía, también la ley de amnistía se ha promovido con el objeto de poner, sobre todo a las personas que han sido mayormente vulneradas en sus derechos, protegerlas. Entre ellas, precisamente, la población indígena. En este caso, cuando no hayan contado además con un intérprete o con un traductor. También las mujeres que han sido acusadas por el delito de aborto. Todo ello con el fin de garantizar la protección de los derechos de la población que ha sido más vulnerada. Igualmente, contamos con una minuta que está pendiente de aprobación en el Senado de la República sobre violencia obstétrica. Necesitamos también que en el Senado se apruebe. Estamos hablando de modificaciones a la Ley General de Salud y a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Debo decir que también en reuniones con hermanas indígenas de diversas comunidades, entre los aspectos que más me subrayaban importantes de proteger y de garantizar eran, uno, sus derechos políticos, y dos, precisamente de cómo la violencia, ellas eran sujetas constantemente y sistemáticamente de violencia obstétrica. Siguiente. Entre las reuniones que hemos tenido como comisión, pues está con el Frente Plural de Mujeres Indígenas por la titularidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se envió en su momento, como se comprometió con ellas, se envió un oficio dando cuenta de esa relación, de esa reunión, dando cuenta de los perfiles diversos, todos excelentes y sobresalientes, y también se promovió un punto de acuerdo para urgir precisamente este compromiso del Ejecutivo Federal de que sea una mujer la próxima titular de CONAPRED, y bueno, pues estamos a la expectativa de ello porque finalmente es una decisión que se toma en el Ejecutivo Federal. Siguiente. Defensa de presupuesto, como ustedes saben, hemos tenido diversas reuniones también para ver los temas de presupuesto. Es la obligación de la Cámara y de esta Comisión de Igualdad de Género, particularmente en lo que corresponde al anexo 13, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Participa entre los refugios la Red Intercultural de Refugios, que siempre están muy atentas y promoviendo y planteando nuevas formas de atención a las mujeres en los refugios especializados para atención de mujeres que viven violencia a sus hijas e hijos. Debo decir que con la pandemia una serie de situaciones se han agravado, por lo que también debemos de poner particular atención a esta otra pandemia, la pandemia de la violencia contra las mujeres y las niñas mexicanas. Asimismo, tenemos pendiente la entrega del otro 50% del presupuesto para las casas de las mujeres indígenas. Seguimos en diálogos con la Secretaría de Hacienda, se les ha entregado a las 35 CAMIS la mitad de su presupuesto, requerimos que se entregue la otra mitad, como he dicho ya, particularmente en la pandemia se hace mayormente relevante que cuenten con presupuesto. Siguiente. Para atender la parte también de violencia obstétrica que nos proponían las compañeras, una servidora promovió una iniciativa que está en dictaminación para priorizar la atención del embarazo de las mujeres indígenas, eliminando los factores de riesgo vinculados a su condición social, económico, cultural y así lograr reducir la muerte materna indígena. Que señalamos que en las comunidades y zonas con un índice importante de población indígena, el personal de salud aprenda a hablar la lengua de la comunidad en la que presta sus servicios y que haya en la clínica y hospitales al menos una persona que traduzca la lengua de sus a las personas que están ahí recibiendo la atención. Asimismo, y atendiendo lo dispuesto en la Ley de Derechos Lingüísticos, los letreros en las clínicas tendrán también que estar en la diversidad de idiomas que se hablan en la comunidad, así como carteles y avisos que tengan como destinataria a la comunidad indígena. Y también, sumando estos esfuerzos legislativos, se debe establecer mecanismos de divulgación e información intensivos entre las mujeres indígenas sobre su proceso de embarazo, parto, puerperio, así como de su derecho a tomar decisiones propias sobre la mejor manera de atender su gravidez más allá de su origen social o cultural. Siguiente, ya vamos cerrando.
Nuestros compromisos, tenemos que proponer ejercicios democráticos libres de infantilización, de pretender tutelar, de invisibilizar a los liderazgos de las mujeres indígenas. Es un gran reto que lleguen más mujeres, más hermanas indígenas en este proceso electoral de 2021. Dejar asentadas mayores bases desde una mirada interseccional que reconozca la plurietnicidad, la multiculturalidad para el acceso de las mujeres a la justicia. Estamos trabajando en la tipificación de un tipo penal único de feminicidio también en la Cámara. Y avanzar en el derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Este tema también tiene un impacto mayormente fuerte en las poblaciones que han sido más vulneradas en su derecho a la salud. Seguir escuchando y dialogando, porque las mujeres indígenas son quienes tienen que representarse. Tenemos que hacer un trabajo de la mano, coordinado, escuchando a través de los parlamentos abiertos, a través de las reuniones, a través de las asambleas, a través de la diversidad de foros, para seguir construyendo un marco normativo que no represente a todas las mujeres en nuestra gran diversidad. Siguiente. Y se trata pues de pensar no en la próxima elección con las decisiones que estamos tomando, sino en la próxima generación. Cómo estamos fortaleciendo a las niñas y mujeres mexicanas, particularmente a las niñas y las mujeres indígenas mexicanas. Siguiente. Por mi parte, estas son mis redes sociales que están a su disposición y por mi parte en esta intervención sería todo. Gracias, hermana Irma Juan Carlos, nuevamente por invitarme. Muchas gracias.